Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Esta lectura del día de hoy la quiero comenzar dando gracias por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento en nuestras vidas. El aire que respiramos es una bendición, todo lo que tenemos es una bendición. Entonces quiero darle gracias a las divinidades por esto. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están por llegar, aquellas bendiciones que están sobre nuestras cabezas como una lluvia totalmente fresca, refrescante y que nos van a poder ayudar a salir adelante. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que tienen a alguien especial en su corazón, una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso instante. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, déjala pasar. Ya sabes que no tiene fecha, no tiene hora y llegará a tus oídos en el momento que sea adecuado. Si la devuelves al universo con mucho amor, el universo también te devuelve muchísimo más amor. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial en este instante. Mientras yo barajo tus cartas, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, en tu mente, no importa, lo importante es que conectes con tu persona especial en este mismo momento. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti. Y estas cuatro siguientes cartas, lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que te ama con pasión, que te quiere muchísimo, que ha hecho muchos esfuerzos y sacrificios por estar a tu lado, que ha dejado muchas cosas atrás. Es una persona que inclusive es como hasta medio imprudente para demostrarte, a él no le importa, a él o a ella no le importa demostrarte su pasión y el amor que tiene por ti enfrente de los demás. Eso no le viene de nada a esta persona. Lo único que le importa es que tú te enteres que lo amas, que te ama. Eso es lo único que le importa. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes salgan adelante, que resuelvan todos los problemas. Eres una persona que tiene muchísima fe en ti y quieren que salga adelante, no importa los problemas que tengan. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Muy seguramente tú eres una persona bastante mayor que tu persona especial y te ve como sentado en un trono. Te admira realmente. Es una persona que te admira en todos los sentidos de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué les espera a ustedes en su futuro más bien cercano? La verdad no sé qué es lo que vaya a pasar con su relación, pero mira que hay una infidelidad de parte de uno de ustedes dos y esto va a ser una pelea de Padre mío y Señor nuestro, que inclusive van a estar involucrados personas de su entorno y va a ser como, no sé, la muerte literal de su relación, la muerte literal de su relación y va a ser una situación que a ustedes realmente les va a traer bastante frustración porque van a fracasar en todos aquellos proyectos que ustedes tal vez pensaban tener como pareja, como equipo. Esto ustedes, no sé, inclusive pérdidas económicas podrían estar llegando a tener por el rompimiento que ustedes van a tener. El consejo de sus guías espirituales, que mucho ojo con la infidelidad, que el problema que ustedes van a tener, el rompimiento que van a tener va a ser causado por una infidelidad de parte de uno de ustedes dos. No estoy diciendo que sea él o ella o tú, van a tener ese rompimiento por una infidelidad. Entonces, si ustedes quieren mantener la relación, pilas con la infidelidad, sean fieles a su pareja, a su relación. Si realmente no quieren a esta persona con la que ustedes están, sean claros, sean claras. Y bueno, la verdad no le hagan perder el tiempo a una persona que tal vez podría estar con otra persona que realmente lo quiere o lo quiere y ustedes también, pues, no les hagan perder a ustedes el tiempo y no pierdan ustedes el tiempo con una persona que de pronto no pueda tener buenas intenciones con ustedes. Mira lo que te dice tu angelito en esta ocasión con respecto a tu relación. Me salió en verso.
Mira, dice, en los viajes te encontrarás. Mira, al parecer tú con esta relación con esta persona, como que tú no eras tú mismo, tú no eras tú misma, como que eras una persona que iba y venía para un lado, para el otro, pero como que al son de este personaje con el que tú estás, entonces al parecer tú vas a tener un distanciamiento con esta persona y es entonces donde tú te vas a encontrar contigo mismo y te vas a dar cuenta lo que en realidad pasa contigo y con esa persona. Mira, este angelito te dice los amigos son tu cielo. Bueno, hay dos personas que te quieren y que te estiman muchísimo, muchísimo y que se han dado cuenta de la situación que tú estás pasando en esta relación y ellos te han querido hacer caer en cuenta, pero la verdad es que tú estás bastante ciego o bastante ciega con esta persona y no has querido escuchar razones. Te vas a dar cuenta y que tus amigos van a estar ahí siempre, siempre que tú los necesites. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos que están en una relación el día de hoy. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Comenzó a llover un poquito, espero que eso no les moleste a ustedes. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que les espera, lo que están viviendo ustedes en este momento, perdón. Y las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento tú estás viviendo una época en la cual estás saliendo de dificultades. Habías tenido problemas, habías tenido dificultades, muy seguramente por envidias, por celos de ciertas personas de tu entorno, pero la cuestión es que tú tienes suerte y hay personas que inevitablemente te envidian porque no importa si tienes poco o tienes mucho, pero eres una persona que tiene un buen nivel social, un buen nivel económico y que al parecer está conforme con lo que tienes. Son personas bastante superficiales estas las que te envidian y la verdad son personas bastante tóxicas de las cuales tú te deberías alejar. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mucho trabajo, muchísimo trabajo, mucha entrega a ese trabajo que tú quieres hacer, que tú quieres realizar o aquel proyecto que tú quieres realizar. Mira que se te va a presentar alguna situación de pronto relacionado con una enfermedad o tuya o algún accidente o algún disgusto con una persona cercana tuya de tu entorno muy muy cercano o cercana tuya y eso te va a desesperar a ti, te va a tener bastante angustiado o angustiada. Bueno, mira que muy seguramente este personaje que te digo podría ser un amigo o amiga tuya de signo Cáncer, Piscis o Escorpio que podrías estar o discutiendo o que tu amigo o amiga se esté enfermando o que sufra algún tipo de accidente. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te cuides mucho de estas personas hipócritas y que son dobles y falsas contigo y que también muy seguramente te manipulan a ti emocionalmente. Mucho cuidado con esas personas y si las identificas, no importa si son personas muy, muy cercanas a ti, puedes hablar con esas personas, hablarles, decirles y que no hagan lo que están haciendo. Si ya definitivamente no entran en razón, pues aléjate de esas personas porque son personas que no te suman, más bien te restan, te envidian y te hacen retroceder en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy, mi solterito y mi solterita. Bueno, este angelito te está diciendo promueve la vida. Bueno, la vida tuya y de las personas de tu entorno. Cuídate mucho tú en tu salud, tanto física, emocional y espiritual, y también a las personas que están muy, muy cerca de ti. Este otro angelito te dice, los amigos son tu cielo. Bueno, hay dos amigos tuyos que te estiman mucho, 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 que te quieren y que te ayudan a ti a salir adelante en cualquier problema y dificultad que tú tienes. Son amigos que tal vez te hablan a veces y que tú no haces como mucho caso, pero son amigos de verdad, verdad. Son de esos amigos que poco se consiguen, pero ahí los tienes, ese par de amiguitos tuyos. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora precisamente en este momento. Y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para la cuestión económica. Bueno, la verdad es que tú en este momento estás bastante angustiado o angustiada por problemas económicos, algo que te está generando a ti ansiedad, mucha tristeza y muchísimo, muchísimo miedo. Mira que son problemas que tú piensas que han venido parece ser de algún tiempo atrás.
y que has pensado como en cambiar de estrategia, hacer otras cosas totalmente diferentes para que esto tenga solución. Has sido muy firme, de un carácter bastante fuerte para poder solventar, para poder soportar estos embates en tu situación económica, pero al parecer esto no te ha salido muy bien y estás como en un riesgo económico de tener alguna pérdida más o menos sustanciosa. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Por estas cuestiones, estos problemas, tener conflictos con personas cercanas de tu entorno económico. Estos problemas se van a ir disminuyendo poco a poco, pero mira que estos conflictos, a pesar de que tú los vas a resolver, tú los vas a solucionar poco a poco, te van a traer como desengaños en tu cuestión personal y sentimental, porque estas personas con las que tú tienes estos problemas son personas allegadas a ti que tú quieres y tú estimas y que en el momento de la crisis como que no se comportaron o no se van a comportar de la manera como tú en determinado momento te comportaste con ellos en sus crisis. Entonces, esto como que a ti te va a desilusionar bastante de esas personas. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que recibas todo lo que te llegue a ti, que recibas todo que sea legal y que no perjudique a nadie. Recíbelo, que son regalos del cielo. A veces pedimos milagros y regalos del cielo y bendiciones, pero cuando nos llegan como que no los queremos recibir porque vienen por intermedio de otras personas. No es un ángel alado el que viene con alas, digo yo, no es un ángel con alas el que viene a entregarnos aquellos recursos o lo que sea, entonces como que nos da cosita, a veces son amigos, ángeles disfrazados de amigos que nos hacen esos préstamos o regalos o aquello que nos llega de sorpresa. Bueno, entonces recibe lo que te llega del cielo, que es para tu ayuda. Si no lo recibes, entonces otra persona lo recibirá y tus ángeles, tus guías espirituales, tu Pachamama, tu padre, tu madre espiritual van a decir, no, él no quiere recibir, entonces no le demos. Entonces recibe lo que te llega, siempre y cuando sea algo legal. Bueno, mira, este angelito te dice, tu memoria guarda la justicia. Te cuento que ha pasado algo muy extraño. Bueno, ahora les cuento. Tu memoria guarda la justicia. Va a haber justicia para ti. Va a haber justicia para ti en todos los aspectos de tu vida y especialmente en tu economía. Esto que te digo que te llega de regalo como del cielo, recíbelo porque es algo justo para ti. No sé por qué sucede esto, pero mira que en mi tarot de los ángeles no, yo no tengo una carta doble de esta, pero mira, están dobles. Hay dos cartas iguales. La verdad no sé, o sea, va a llegar la justicia definitivamente para ti. Hay dos cartas iguales de las mismas. Yo las había revisado antes, pero la verdad yo no había visto que habían dos cartas de estas igualitas, no. O sea, yo las reviso todas cuando me las trajeron, pero no hay. Mira, y han salido dos cartas totalmente iguales para ti. Bueno, hay justicia por doble partida para ti. Va a llegar la justicia sí o sí a tu vida. Si tú estás convencido de esto, di hecho está, escríbelo en los comentarios de este video. Ha sido algo extraordinario lo que me ha pasado el día de hoy con esta lectura para ustedes porque no hay dos cartas de las mismas en esta baraja, ni en ninguna baraja nos salen dos cartas de las mismas. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.